We're here today to announce the first synthetic cell, a cell made by starting with the digital code in the computer, building the chromosome from 4 bottles of chemicals, assembling that chromosome in yeast, transplanting it into a recipient bacterial cell, and transforming that cell into a new bacterial species. Craig Venter anunció la primera célula totalmente funcional y capaz de reproducirse controlada por ADN sintético el 21 de mayo de 2010. Su equipo creó un código sintético para cada proteína de la célula. Después de disfrutar de esta nueva época para la ciencia, surgió la interrogante: ¿qué es la vida si podemos crearla a través de un código? Los expertos sugieren que existe un mapa antiguo. En 1929, Matthew William Sterling, un arqueólogo estadounidense, comenzó a pensar que las reliquias encontradas en México pertenecerían a una época mucho anterior a la olmeca que se pensaba anteriormente. Concluyó que los objetos eran de origen maya. Stirling encontró un monumento de roca curvada en Chiapas, México, en 1941. La nombró Estela 5. La estela número 5 es una descripción, es un bosquejo del tipo de árbol del mundo que aparece en diferentes formas en todo el mundo, en las culturas indígenas. Una de las cosas que es un elemento muy común que vemos en la versión maya es que hay árboles anidando en el árbol y se cree que la parte superior del árbol representa el mundo tangible, material, y el área del árbol que va bajo la superficie de la tierra representa al inframundo. El árbol de la vida maya muestra la unidad de la humanidad, que todos venimos de la misma raíz y que nos hemos separado en ramas para convertirnos en muchos. A pesar de que el árbol de la vida maya puede no ser una representación codificada del genoma humano, los investigadores han comenzado a descifrar el documento. Se encontraron 12 figuras humanas, 12 animales, más de 25 objetos botánicos inanimados y 9 máscaras de deidades estilizadas talladas en piedra. Dadas las numerosas escenas solapadas, parece haber una narrativa, pero ¿cuál es? ¿Y la idea de Stirling de que las imágenes pertenecen a una cultura antigua puede ser solo el inicio de su origen? Regresemos al jardín del Edén, donde hay 2 árboles de mucho significado. Uno de ellos es el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que comen Adán y Eva, lo que los lleva a un estado en el que comienzan a ser responsables de sus decisiones y a pagar por lo que hacen. Y el otro es el árbol de la vida. Cuando el demiurgo expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén, expresa su motivo, y el motivo es espeluznante. Dice que debe hacerse así: tienen que ser expulsados del jardín del Edén porque han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que sigue es que comen del árbol de la vida y luego se convierten en dioses como nosotros. Eso dice literalmente la Biblia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa? ¿Hay algún secreto sepultado de trascendencia que las fuerzas demiúrgicas y arcontes nos han ocultado desde hace mucho? ¿Existe un árbol de la vida? ¿Hay algo más allá de lo que creemos es la duración de la vida humana, alguna eternidad que se nos ofrece? Un significado que se le ha dado es que se trata del árbol que lleva a la inmortalidad física. Si vemos las antiguas escrituras mesopotámicas, uno de los grandes conflictos entre humanos y dioses era que los dioses no querían que la humanidad tuviera inmortalidad. La mayoría de la gente interpreta esto como inmortalidad física, que vivimos y morimos muy pronto y todo pasa muy rápido. Mientras tanto se dice que los dioses viven 20.000 o 50.000 años o más, ¿por qué no los humanos? La idea era que los humanos fueran quizá programados de esa manera para morir rápido, para que no pudieran ser como los dioses. Entonces, el árbol de la vida, según esa interpretación, sería la fórmula o el conocimiento para lograr una mayor longevidad de nuestra vida física. Uno de los grandes secretos de la civilización sumeria y los objetos que han sido hallados de esa civilización es la lista de antiguos reyes sumerios. Ellos identifican la época de la gran inundación. Es algo casi universal en casi todas las tradiciones indígenas que se han estudiado, y el cálculo de la duración de todos esos reinados hasta la época actual es muy preciso, muy exacto, y donde se pone interesante es cuando vemos los nombres de los reyes y el tiempo que reinaron sobre la tierra. Nos damos cuenta de que sus duraciones son razonables, pero antes de esa época, vemos reyes que dominaron durante miles de años. Por ejemplo, se dice que el reinado del primer rey de la lista duró unos 28.000 años.
¿Fue posible para estos dioses o reyes sumerios sobrevivir durante 28.000 años en un pasado remoto? ¿O tiene otro significado lo que se muestra en la roca? Otra interpretación del árbol de la vida es que significa la conciencia de la inmortalidad espiritual. Que los humanos pasan por la vida una y otra vez perdiendo la memoria, reencarnan, pero sin recuerdos de su pasado y por eso ahora sentimos que la vida tiene solo 70 o 80 años sin darnos cuenta que es un continuo que se remonta a miles o millones de años. En el texto sumerio del Edén, al igual que la Biblia, hallamos dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida se refiere a la vida eterna. En lo que concierne al verdaderamente inaccesible árbol de la vida se relaciona con las formas en que los humanos pueden lograr la trascendencia, así pueden liberarse. No son las únicas referencias a este mismo concepto el árbol maya de la vida y el jardín del Edén. En realidad, se puede encontrar representado de manera similar en diversas culturas. El árbol maya de la vida es un buen ejemplo del concepto del árbol cósmico, el árbol del que surge la vida y la creación. Se le veía existiendo esencialmente en el centro del mundo. De él salían 4 direcciones, cada una de las cuales tenía un color asociado y en cada una de esas 4 direcciones viajaron distintos clanes y tribus. Esto no debe verse de forma aislada porque en todo el mundo tenemos ideas similares de árboles mundiales o cósmicos. El árbol de la vida es un símbolo que se encuentra en muchas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. La antigua civilización nórdica en Europa tenía el árbol sagrado, Yggdrasil, y creían que conectaban al mundo de los dioses con el mundo de los humanos y también con el inframundo. El antiguo texto espiritual indio Bhagavad Gita habla de un árbol de la vida con sus raíces hacia arriba y sus ramas creciendo hacia abajo. Lo esencial de entender es que nuestro yo real es el yo consciente y el cuerpo físico, ya sea humano, de un vegetal o de un animal es un vehículo para ese yo consciente que originalmente existió como una chispa divina en un nivel superior de realidad. Esta es una de las principales enseñanzas gnósticas. Eso implica que, desde que existe el mundo material, los seres humanos y otros seres conscientes han sido parte del árbol de la vida por millones de años. ¿Cómo podemos descifrar el código de las ramas del árbol de la vida si existe una representación universal en casi todas las culturas? ¿Cómo se desarrolla espontáneamente un ser humano? ¿Es posible que el árbol sirva como una representación más completa de cómo fuimos creados como humanos? Según mi investigación, el árbol de la vida muestra la frecuencia con la que oscila el ADN. Todo está hecho en frecuencias o vibraciones. Una pared está hecha de una vibración, uno podría pasar la mano a través de ella si pudiera igualar su vibración. Todo en genética tiene una fibra vibratoria, puede ser captada por la tecnología y en los programas para detectar cualquier tipo de vida, tan solo por su frecuencia genética. ¿Cómo se puede manipular y alterar el ADN si tiene su propia frecuencia? Somos dioses, hemos olvidado esta conexión y a medida que la entendamos, más estamos conscientes de nuestra posición en la vida. Creo que allí se da la interacción entre el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, uno lleva al otro. Ahora bien, en términos de genética, mientras más entendemos quiénes somos, que somos templos y dioses, comenzamos a alterar la estructura química de nuestro propio ADN. Comienza a alterar lo que somos y esto es algo que ya sabemos en la física moderna. Así es que en cierta forma podemos ver que hay un árbol de la vida donde significa que estamos alterando nuestro propio ADN. Nuestros pensamientos, creencias y patrones alternan nuestro ADN, solo se requiere un pequeño cambio en los ambientes electromagnéticos locales para alterar la información recibida. ¿Los dioses temían que pudiéramos alterar nuestro propio ADN? ¿Es posible que la simbología del árbol sirva como guía para este conocimiento ineludible? La simbología del árbol mundial también tiene un paralelo interesante en la física. Recientemente hemos comenzado a comprender el valor y el significado del toroide esférico. Cuando un vector pasa por un medio fluido, es decir, cuando una fuerza se desplaza a través de un fluido, naturalmente hace que se forme un toroide, que es la forma en que voltea el fluido a medida que el vector lo atraviesa. Vemos en sistemas físicos como el átomo, que este átomo es una serie de capas toroides de electrones concéntricos a un núcleo. De la misma manera, el árbol del mundo parece tener capas como las de una cebolla. Si el árbol de la vida es una representación del ADN, en un nivel más profundo, ¿en qué lugares se pueden decodificar los textos antiguos?
lo más cercano en el planeta que podemos encontrar ahora es el idioma hebreo original. Cuando comenzamos a examinarlo vemos que tiene 22 letras que corresponden a antiguos secretos ocultos. Y cada uno de ellas equivale a un valor numérico. Por ello se pueden construir palabras con valor numérico o con una relación matemática con el entorno. Creo que esta es la última prueba que sobrevive de cómo era el lenguaje. Y no es perfecto, pero el hecho de que podamos literalmente construir ecuaciones matemáticas con palabras, las palabras tengan sentido y que esas ecuaciones matemáticas interactúen con nuestro entorno, ese es el gran secreto oculto que los investigadores han estado buscando desde siempre y es la razón por la que el árbol de la vida, por ejemplo, que tiene 22 caminos, cada uno de los cuales corresponde a una letra hebrea, es la base de la mayoría de las enseñanzas ocultas. El árbol de la vida maya tallado en la estela 5 y sus representaciones culturales maya también tienen una extraña relación con el número 22. Cuando estaba en Yucatán trabajando con los ancianos mayas, uno de ellos habló conmigo y me dijo que quería explicarme algo, pero era más fácil si solo me lo enseñaba. Comenzaba con muchas ramas del árbol superior que representa los 13 cielos a los que aspiramos. Abajo, el sistema de raíces representa lo que llaman los 9 niveles del inframundo, 9 infiernos. Así serían llamados en la tradición occidental y el área entre los dos es la tierra. ¿Es posible que el árbol de la vida produzca los frutos que se pueden percibir más allá de nuestro mundo material? ¿Podrían esas representaciones antiguas proporcionarnos los medios que necesitamos para escapar de esta prisión tridimensional? En opinión de los expertos, los humanos antiguos encontraron una herramienta que desafió a los dioses. Debemos seguir investigando sobre el árbol de la vida, quizá nos llevemos muchas sorpresas. Llegamos al final de este video, esperamos que les haya gustado, si es así no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que se enteren de nuevas entregas. ¡Hasta la próxima!